Hola Altubers, volvemos al territorio de los libros. Bueno, de un solo libro, bueno, en realidad de más libros. Me explico. Hay nuevo libro de uno de mis autores favoritos, William Boyd. Este señor que acaba de publicar El Romántico. Es un autor de larga trayectoria, desde principios de los años 80. Me ha venido fascinando siempre la lectura de sus libros porque me parecen, dentro de su aparente sencillez, unas construcciones literarias verdaderamente interesantes. Y como tal vengo aquí a contaros un poquito la historia de William Boyd y de qué trata su último libro. Veréis, el último libro trata de la historia de un señor que recorre los primeros 80 años del siglo XIX. Él nace en 1799, casi cuando llegamos al 1800, y de ahí se lanzan adelante y le pasan muchas cosas. Él, en principio, vive una situación muy dickensiana, del tipo de hijos bastardos, señores, criadas embarazadas, ese tipo de cosas, muy melodrama, muy potente. Pero después se va a la aventura y, por ejemplo, llega a la batalla de Waterloo y después se va a la India en los tiempos del Raj británico y ahí también tiene escaramuzas bélicas y luego acaba en Italia y en Italia conoce a Lord Byron y a Shelley y a Claire Clairmont y a Mary Shelley, por supuesto, y al resto de la peña de aquellos poetas. Y después, bueno, pues después se va a Estados Unidos y allí construye un lugar donde vivir y acaba en la cárcel después de haber escrito 2 libros y convertirse en un autor conocido al que estafan y acaba buscando las fuentes del Nilo. Y no cuento más, porque hay que ver cómo en 500 páginas William Boyd ha contado todo lo que se cuenta en este libro. La verdad es que este es un libro muy coherente con la carrera de Boyd. Boyd nació en 1952 en Escocia y sus padres también eran escoceses y él, bueno, él no nació en Escocia, él nació en Ghana, pero estuvo muy poco tiempo allí y acabó en Nigeria, es decir, que vivió su infancia y juventud en África, algo que desde luego va a pesar mucho en su literatura. De hecho, su primer libro se titula Un buen hombre en África y es una comedia bastante divertida sobre la forma de ver el colonialismo que tienen los británicos. Entonces, quizá no hayáis leído el libro, pero quizá visteis la película. Se hizo en los años 80, en el 94, se hizo en el 94 y se titulaba Un buen hombre en África, y si bien su protagonista Colin Firth no era un tipo súper popular, el reparto de secundarios era verdaderamente impresionante, porque ahí estaban Sean Connery, John Lithgow, un montón de gente conocida, como por ejemplo, bueno, algunos más. El director era Bruce Beresford, que no era precisamente no ha sido nunca un gran director, pero que supo hacer las cosas bien. Otro de los protagonistas era Louis Gossett y en definitiva se trataba de una comedia bien llevada pero no deslumbrante. La novela sí, la novela era muy buena, lo que pasa es que coincidió en el caso español, en las librerías, con un libro muy parecido de Osvaldo Soriano titulado Y a sus plantas rendido un león. Y entre los dos hicieron la competencia y yo creo que no ganó ninguno. Bueno, era un libro en cualquier caso primerizo, después hizo Como nieve al sol, que es otra novela sobre África, pero en esta ocasión ambientada en la Primera Guerra Mundial, que es muy buena, ya es muy buena de verdad. Y la tercera seguramente es su novela más famosa, que se titulaba originalmente Barras y estrellas, pero la película que la adaptaba se tituló Entre nosotros un señorito en Nueva York y contaba las andanzas de un británico en Nueva York. El británico estaba interpretado por Daniel Day-Lewis y la canción que acompañaba a la película, An Englishman in New York, de Sting, se hizo muy popular por aquel entonces. Era una película que estaba bien, dirigida por Pat O'Connor, y la cosa funcionó bastante y el nombre de William Boyd empezó a llamar la atención. Y es entonces cuando publica Las Nuevas Confesiones. Voy a echarme un largo y voy a decir que Las Nuevas Confesiones seguramente es la mejor novela de William Boyd. Es la historia de un individuo que recorre las 7 primeras décadas del siglo XX. Nace justo cuando, os suena, ¿verdad?, de lo que os he contado de la novela de hoy. Nace justo cuando comienza el siglo XX y atraviesa todo ese tiempo y recorre los momentos más importantes
Y lo cuenta en estas nuevas confesiones que recuerdan a las varias confesiones, empezando por San Agustín, que ha habido a lo largo de la historia más o menos literaria. Y pues eso, cuenta todas esas cosas, lo cuenta con detalle, con gran emoción y con grandes momentos. Y sin duda alguna se trata de una gran novela que paradójicamente es una de las novelas menos vendidas en la historia de la editorial que la publicó. Hay que aplaudir, no obstante, a Alfaguara el hecho de que, a pesar de ese desastre, siguiera apostando por Boyd y siguiera publicando sus novelas. Algunas, un par de ellas se han publicado en otra editorial, pero digamos que Boyd se encuentra en la editorial Alfaguara. Y nada, pues aquí tenemos esa novela estupenda de las nuevas confesiones. Después llegaría Playa de Brazzaville, otra vez en África, ese lugar al que tanto adora, La tarde azul, Armadillo, que es del año 98 y que es también otra de las grandes novelas de este hombre que cuenta la historia. Él siempre cuenta historias de personajes, un individuo protegido como el armadillo por esa especie de armadura que trata de evitar los ataques del resto del mundo. Estamos ya en el año 98, que es cuando publica también una novela bastante insólita titulada Nat Tate, un artista americano. Aquí creo que se publicó como Nat Tate, el enigma de un artista americano. Pero bueno, lo curioso del caso es que él vendió esta novela como que Nat Tate, ese nombre debería haberle hecho sospechar a más de uno, Nat de National Tate, de la Galería Tate, el hecho de que fuera un artista inventado, un personaje inventado. Pero él lo vendió como si fuera un personaje real. Luego se descubrió el pastel, que era todo inventado, y qué más da si la novela era estupenda y ponía en un brete a los seguidores de ese mundo artístico bastante discutible. Bueno, a continuación de esto aparece otra novela que es verdaderamente representativa de este hombre, Las aventuras de un hombre cualquiera, que vendría a ser una especie de complemento y continuación de las nuevas confesiones. Es la historia de un individuo que vive su vida en el siglo XX, a partir de los años 30, y que atraviesa por diferentes circunstancias que no vamos a mencionar ahora, y que, como siempre, es un retrato perfecto. Quizás sus personajes a veces se parezcan demasiado, pero en cualquier caso siempre viven situaciones diferentes. Después de eso llegaría una novela como Sin respiro, que es una novela de espionaje, muy bien planteada, muy bien realizada. Se me había olvidado de decir que en esta novela aparece como personaje Ian Fleming. Esta es una novela de espionaje. Lo normal es que terminemos en una novela de James Bond, porque a William Boyd le encargaron hacer una novela de James Bond, como a otros escritores británicos, y esta es Solo. Bueno, después de esto hay un montón de novelas más, Tormentas cotidianas, Esperando al alba, Suave caricia, El amor es ciego, Trío, etcétera, etcétera. No mencionaremos más que solamente se ha publicado un libro de relatos, que yo sepa, en resumidas cuentas, a pesar de que tiene como una docena de ellos, pero nos tenemos que conformar con sus novelas. Y sus novelas ahora mismo nos traen a William Boyd con El romántico, que es ese libro del que ya os he hablado y que es un cúmulo de aventuras verdaderamente sorprendente. Por cierto, el personaje protagonista es real. Algo así parece indicar el autor, pero conociendo sus antecedentes, yo sinceramente no me fiaría nada. Pero os digo una cosa, me importa un pimiento.